Hoy tenemos la oportunidad de compartir una palabra y un refrigerio de parte del Señor, y el Señor desea hablar de manera muy especial a nuestros corazones. Desea hablar de manera muy particular desde nuestro interior, como hemos denominado el título de esta enseñanza, porque creemos que el Señor desea hablar de manera muy especial a la vida de cada uno de nosotros. Y cuando hablamos desde el interior, hablamos incluso de nuestro corazón, de lo que sentimos, de lo que pensamos. En muchas ocasiones nosotros tomamos un tiempo para sentarnos, para pensar, para incluso anhelar, para crear nuestros sueños, nuestras metas y nuestros anhelos. Y si nos referimos a una lista, cada uno de nosotros debe tener una lista muy larga de metas, sueños y anhelos que desea alcanzar. Y esto se refiere a cosas materiales, a cosas personales, laborales, a muchas circunstancias incluso de nuestra vida que siempre nos permite proyectarnos hacia el futuro. Pero resulta que en muchas ocasiones el área espiritual no está tan latente ni tampoco tan encima como todos esos sueños que nosotros anhelamos. Pero el Señor hoy quiere hablarnos de manera muy especial. Por eso desde ya oramos para que el Espíritu Santo sea ministrando a nuestros corazones. Y le pido que usted permita que el Espíritu Santo le hable. Y desde ya empiece a revisar qué cosas hay de su interior. ¿Qué desea usted que el Espíritu Santo le hable? Pero al mismo tiempo, ¿qué necesita el Espíritu Santo revelarnos a cada uno de nosotros para hablar de manera muy especial? Y con esto quiero que todos ustedes me acompañen al libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo del 16 al 18, en la Nueva Versión Internacional. Y comienza diciendo el versículo 16: Por tanto, no nos desanimamos, al contrario, por fuera nos vamos desgastando, por dentro vamos renovando día tras día. Y usted se preguntará, ¿a qué se refiere este versículo de manera especial? Bueno, resulta que cuando nosotros vamos creciendo, las canas van saliendo, los músculos se van desgastando. A medida que nosotros vamos avanzando en edad, el cuerpo exterior se va desgastando. Se van viendo los años al pasar y se va viendo incluso que ya vamos avanzando en edad. Pero esta palabra dice que por dentro nos vamos renovando día tras día. Y continúa diciendo el versículo 17: Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todos los sufrimientos. Nos está diciendo la palabra de Dios que incluso las adversidades o los problemas que podamos enfrentar en esta vida son pasajeras. No es tan importante como vamos a estar incluso en la eternidad. Y terminamos en el versículo 18, que dice lo siguiente: Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Y precisamente el Señor quiere hablarnos y decirnos que nuestra vida es corta, incluso nuestra vida es determinada, como lo dice la palabra de Dios, de acuerdo a nuestra obediencia. Nuestra obediencia permite incluso determinar los días que vamos a vivir aquí en la tierra. Cuando revisamos esa promesa que nos dice: honra a padre y a madre y tendrás larguras de días. Ahí vemos que esa promesa nos permite incluso vivir más días cuando la cumplimos. Pero llegando al punto central de este versículo, que resume incluso el mensaje de hoy, pero que lo vamos a ir desglosando, vemos claramente que lo que está afuera, que lo exterior, no es lo verdaderamente significante, no es lo que verdaderamente el Señor desea
que nosotros estemos dedicando el 100% de nuestro tiempo. Nuestro tiempo 100%, o podemos decir un 80%, está dedicado al trabajo, a los quehaceres de la casa, a los hijos, a los esposos, incluso a las comunidades donde nos encontramos. Nuestro tiempo invertido es en diferentes cosas externas, pero el Señor nos está diciendo a través de este pasaje bíblico que lo verdaderamente eterno, que lo verdaderamente significante es lo que está por dentro, desde el interior. Por eso esta palabra tiene ese título, desde el interior. Y resulta que pensamos incluso que nuestra vida se va a acabar, nuestra vida es corta y por eso nos vamos todo el tiempo, a cada momento, nos vamos afanando por el día a día. Desde que nos levantamos tenemos una agenda organizada de cómo vamos a distribuir la mañana, la media tarde y la noche. ¿Cómo vamos a distribuir el día para alcanzar a hacer todas estas cosas? Pero resulta que aquí en este pasaje de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16, nos está diciendo el Señor que hay algo que debe cambiar en nuestro ser, que hay prioridades que deben cambiar en nuestra vida. Y por eso nos vamos a dedicar en estos últimos minutos a 2 cosas muy importantes. Lo que verdaderamente permanece y lo que no permanece. Y nos vamos a ir en primer lugar por lo que no permanece. Y lo que no permanece nos referimos a todo aquello que es material, que es tangible, que se puede tocar, que yo puedo observar, que yo puedo ver. Es todo aquello que incluso es pasajero. Los deseos de la carne, la vanagloria, la vanidad, el orgullo, la amargura, todo eso es pasajero. Incluso las aflicciones, las angustias, los problemas, todo eso es pasajero y lo vamos a ver en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15. Y mira lo que dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que las cosas del mundo son las que no permanecen. Y quien ama al mundo no permanece en él. Por eso debemos revisar nuestro interior. ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué tenemos cada uno de nosotros desde nuestro interior? ¿Y por qué estoy insistiendo desde que iniciamos este mensaje en esto? Porque resulta que muchas veces pensamos en las cosas superficiales o centramos nuestra vista en cosas superficiales. Un ejemplo, cuando decimos, claro, yo oro, yo alabo al Señor, yo coloco canciones en mi casa, coloco alabanzas para que ministren nuestro hogar y nos podemos pensar en eso, en lo superficial, en lo que, listo, yo abrí YouTube, seleccioné el culto de nuestra iglesia en la hora indicada y ahí la dejé escuchando, me fui a hacer los quehaceres de la casa, pero la estoy escuchando. O cuando nos conformamos con 5 minutos corriendo de oración. Esas son las cosas que son superficiales, pero que muchas veces no le prestamos atención. O a veces también en las cosas del mundo le prestamos atención al trabajo, a los afanes, y no está mal hacerlo, porque nosotros tenemos responsabilidades y debemos dedicarnos a esas responsabilidades. Pero hay algo más importante a lo cual nosotros debemos dedicarnos. Hay algo más importante que el Señor anhela y es desde nuestro interior, que desde nuestro interior que corren ríos de agua viva, anhelemos buscar la presencia del Señor, pero desde nuestro interior, desde nuestro ser, desde lo más profundo de nuestro ser, el Señor anhela eso, que lo busquemos. Por eso es que el salmista dice, alma mía, alaba a Jehová. Cuando el salmista está diciendo, alma mía, es desde lo más profundo. Porque cuando nosotros
no tenemos una buena comunicación con nuestro Señor, cuando no tenemos desde nuestro interior una buena relación con el Padre, déjenme decirle que afecta muchísimo nuestra relación con otros, nuestra relación con familia, con amigos. Muchas veces pensamos por qué nos está yendo mal en nuestras relaciones, o por qué peleamos con las personas, o por qué fracasamos cuando iniciamos establecer una relación con otras personas. Pero no revisamos desde nuestro interior qué está fallando con nuestro Padre. Hay muchos de nosotros que incluso podemos en circunstancias fallar en la administración de nuestros dones y talentos, en la administración de lo que el Señor ha colocado en nuestras manos. Muchas veces de nosotros fallamos incluso en la administración del dinero. Trabajamos y nos dedicamos a trabajar muchísimo, pero no se nos permite tener una buena administración de ello. Déjenme decirle que eso es desde el interior. El problema no está en lo exterior, en lo que usted incluso puede gastar, en lo que incluso usted puede sentir acerca de la persona, o de pronto si la persona cometió una falta contra usted. No, está desde nuestro interior. Cuando no tenemos una buena comunicación con nuestro Dios, cuando no tenemos una buena comunicación con nuestro Dios Padre, es ahí donde en muchas ocasiones fallamos en lo que está sucediendo en nuestra superficie. Por eso lo exterior no hay que prestarle mucha atención, sino desde lo interior que se refleje a lo externo. Y vamos a continuar con esta palabra, este pasaje bíblico que está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, que dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aquí, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que debemos estar muy atentos a que los deseos de la carne, a que la vanagloria, a que la vanidad de vanidades no entra a nuestro corazón. Porque muchas veces tenemos rencor, tenemos odio, muchas veces tenemos incluso sentimientos malos hacia otras personas, hacia nuestros padres, hacia personas que nos hirieron. Y decimos: Señor, yo vengo ante tu presencia a alabarte, a glorificarte, y alzamos las manos y colocamos canciones de alabanza para ministrar la casa y para ministrar nuestros corazones. Pero realmente no permitimos que el Espíritu Santo haga su obra desde nuestro interior, lo que el Señor desea hoy para nosotros y para nuestras vidas. Ya nos hemos centrado en lo que no permanece. Ahora nos vamos a centrar en lo que permanece. Y para eso vamos a seguir con la lectura en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Y dice: y el mundo pasa y los deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que quienes hacen su voluntad permanecen para siempre. Por eso debemos incorporar su palabra, incorporar nuestras prioridades y nuestra prioridad como nuestro Señor y como nuestro Salvador, pero hacer su voluntad. Para yo hacer la voluntad del Señor, no solamente debo escuchar su palabra, sino incorporarla y ponerla por obra. Por eso es que Salomón, en el libro de los Proverbios, capítulo 1, versículo 27, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y la sabiduría es aquella que nosotros podemos aplicar el conocimiento correctamente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo aplico correctamente el conocimiento cuando recibo al Espíritu Santo, cuando recibo su gracia, cuando incorporo su palabra, pero también la aplico correctamente en mi vida. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo, que permanece para siempre. Los deseos de la carne no, pero los deseos de Dios, los frutos de Dios sí permanecen para siempre en nuestras vidas. Y es lo que el Señor desea, que permanezca.
en cada uno de nosotros. Y mira lo que dice Isaías capítulo 40, versículo 8. La hierba se seca y la flor marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es siempre para hoy. Cada vez que nosotros escudriñamos la palabra, no en estos momentos, aplica en la actualidad, aplica para nuestras vidas, aplica para cada uno de nosotros. Pero es necesario que cada uno de nosotros dedique tiempo a estudiarla. Porque la sabiduría, como lo hablábamos ahorita, como lo menciona el rey Salomón a través del libro de Proverbios, no es solamente escucharla y listo. Escuché la palabra de Dios y qué bonito que el Señor hoy habló en nuestras vidas hoy jueves desde nuestro interior para que nosotros incorporemos su palabra. No solamente escucharla, sino comprometerme y dedicarme a que voy a escudriñar su palabra, a que voy a dedicar tiempo para escuchar su palabra, para incorporarla. Esos estudios bíblicos que nosotros debemos hacer en nuestra intimidad son aquellos que se requiere mucho tiempo. Se necesita tiempo para adquirir la sabiduría. Y es a través de la enseñanza incorporada, a través de la palabra en nuestro ser. Y vamos a continuar en Primera de Juan, capítulo 2, pero ahora nos vamos a adelantar a los versículos del 3 al 6. Y mira lo que dice. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Y usted dónde guarda un tesoro? Voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando nosotros estamos en nuestras casas y de pronto logramos tener una prenda de oro, tenemos quizás un anillo, una cadena de oro, nosotros esa prenda la guardamos lo más cuidadosamente e incluso nos imaginamos, si alguien entra a nuestra casa, ¿cómo voy yo a guardarla? Y empezamos a buscar escondites y lugares secretos en nuestra casa para guardarlo. Asimismo nos está diciendo aquí Primera de Juan capítulo 2 versículo 3. ¿Dónde nosotros guardamos los mandamientos del Señor? Lo debemos guardar claramente desde nuestro interior, en nuestros corazones. Pero no solamente es guardarlos, porque puede que usted tenga sus prendas de oro y las guarde muy bien en algún lugar desde su casa. Pero cuando usted tenga un evento importante que necesite colocarse esa joya, ¿usted cree que es posible que usted la tenga guardada y se vaya sin poder disfrutar de esa joya que usted tiene? Asimismo debe ser la palabra de Dios para nosotros. No debemos solamente guardarla, sino también debemos disfrutarla y ponerla por obra. Y el versículo 4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que no disfruta de esa joya que tiene allí. Y el capítulo 5, versículo 5 dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos con Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y aquí nos está diciendo el Señor que verdaderamente el que guarda su palabra es el que la pone por obra. Aquel que incorporó su palabra es el que la pone por obra, es el que la aplica. Y eso es cuando desde nuestro interior permitimos que el Espíritu Santo incorpore la palabra en nosotros, pero de manera muy especial y particular hable a nuestra vida, hable a nuestro ser. Y eso es lo que el Señor desea para cada uno de nosotros. Por eso vamos a revisar 4 distinciones muy importantes que nos permiten incluso cambiar desde nuestro interior para ver reflejos en el exterior. Porque yo no puedo pretender cambiar lo exterior si aún no he permitido
cambiar mi interior, como lo decíamos desde el principio en 2 de Corintios. Hablábamos que lo verdaderamente importante no es lo que está por fuera, lo visible. Lo verdaderamente importante es lo que está dentro, lo invisible, lo que el Señor desea hablar a nuestras vidas, lo que el Señor desea cambiar. Porque si nosotros le entregamos nuestros corazones, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros pensamientos al Señor y permitimos que Él sea hablando a nuestras vidas, pero también permitiéndonos edificarnos en Él, caminar con Él, es cuando verdaderamente podemos ver esas promesas cumplidas en nuestras vidas, cuando podemos ver que esos sueños y esos anhelos se cumplen en nuestras vidas. Pero primeramente debe haber un proceso. Por eso vamos a ver la primera distinción, que se llama echando raíces. Así es, necesitamos echar primeramente raíces desde nuestro interior para poder ser esos árboles frondosos. Y quiero que me acompañen a Jeremías capítulo 17, versículo del 7 al 8. Porque sin raíces es imposible dar frutos. Y mira lo que dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y este pasaje es la verdadera razón para que nosotros logremos echar raíces. Como lo decíamos ahorita, es imposible que un árbol pueda dar fruto si no ha echado raíces. Porque cuando la semilla germina y el árbol crece hasta un tamaño que ya es suficientemente grande para poder ser plantado en la tierra, si el árbol no echa raíces, muere. Es imposible que crezca. Pero este proceso es un proceso continuo y es un proceso que no es de la noche a la mañana. Por eso es que el Señor dice en el Salmo 1: bienaventurado el varón que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Y dice el versículo siguiente: medita en la palabra de Dios de día y de noche, se deleita en ella. Y después dice el Salmo 1:3: y será como árbol plantado junto a aguas de corriente, que su hoja no cae, su fruto da su tiempo y todo lo que hace prosperará. Pero mire que esta promesa, antes de recibir lo que permanecerá, de recibir los frutos, de ser ese árbol plantado junto a esas aguas de corriente, antes requiere un proceso. Requiere que esa persona no se sienta en silla de escarnecedores. Requiere que esa persona no preste su lengua para hablar el mal y el engaño. Requiere que esa persona al mismo tiempo se deleite en la palabra de Dios de día y de noche, la incorpore desde su interior, lo incorpore desde su ser. Por eso es importante echar raíces. No podemos dar frutos sin antes echar raíces. Por eso es necesario entrar en un proceso. Cuando iniciamos nuestra vida como hijos de Dios, queremos ver resultados inmediatamente. Queremos ver cumplidas todas esas promesas. Pero quiero decirles hoy, mis queridos hermanos, que no se afanen, no se desesperen, porque no ven promesas cumplidas en sus vidas el día de hoy. Lo verdaderamente importante es el interior. Lo verdaderamente importante es lo que el Señor desea cambiar en nuestras vidas para echar raíces. Y nos vamos a la segunda distinción que está muy relacionada con esto, y es eliminar la hierba mala. Necesitamos quitar esa hierba mala que no deja crecer esa semilla, que no deja que ese árbol eche raíces profundas. Es necesario ir podando. Muchos dicen: ¿por qué podan tantos árboles? Para que el árbol siga creciendo necesita ser podado. Necesita cortar incluso todas esas ramas que están marchitas, todas aquellas
mala hierba que no la deja crecer. Es necesario que eso suceda. Y por eso nos vamos a ir a Lucas capítulo 8, versículo 14. Y Jesús nos ilustra aquí en la parábola del sembrador algo que es muy importante. Y dice, la que cayó entre espinos, esto no los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Porque esos espinos, aquellas que no dan fruto, son aquellos que se encuentran ahogados por los afanes y por las riquezas. Óigame bien, escuche bien y atentamente, hermano. Los que se afanan, aquellos que se afanan, que se preocupan por las riquezas, que se preocupan, no pueden dar por lo exterior, no pueden llevar fruto, porque esa semilla cae en los espinos, cae en una tierra que no es fértil, cae en una tierra que no se puede germinar la semilla para dar fruto, para echar raíces y dar fruto. Por eso hoy oramos para que el Espíritu Santo de Dios, de manera muy especial, oh Espíritu Santo de Dios, habla a nuestras vidas, Señor. Habla a nuestros corazones, habla a nuestro ser y permítenos, Espíritu Santo de Dios, identificar cuáles son, Señor Jesús, esas hierbas malas que necesitamos quitar. Cuáles son, Señor Jesús, esos terrenos que necesitamos preparar. Quita de nosotros si hay orgullo, quita de nosotros si hay envidia, si hay rencilla, si hay rencor, si hay afanes de la vida. Quita de nosotros todo aquello que no te pertenece y permítenos, Espíritu Santo de Dios, poder aprender a echar raíces en ti. Quita toda aquella hierba mala que tú deseas, Señor, que nosotros quitemos en el nombre de Jesús. Y continuando con la tercera distinción, se refiere a caminar con Dios. Claro, ya hemos echado raíces, quitado todas esas podas y todas aquellas hierbas malas. Necesitamos caminar con nuestro Dios. Y para eso nos vamos a ir a Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 2, una parábola muy conocida por todos, que todos las hemos declarado, pero que es necesario que la incorporemos en nuestros corazones. Y dice lo siguiente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Mira lo que dice esto de manera especial. Nos dice que debemos permanecer a la vid. Usted y yo somos los pámpanos, pero Jesús es la vid. Necesitamos ir a la verdadera vid y permanecer en Él. No permanecer en lo que es vago, en lo vanidero, en lo que es pasajero. Necesitamos permanecer en lo que el Señor desea y anhela que nosotros permanezcamos. Gloria a Dios, porque Jesús es nuestra vid. Gloria a Dios, porque Jesús desea incluso quitar todo aquello que no nos permite dar fruto. Pero para que Jesús pueda quitar todo aquello que no nos permite dar fruto, nosotros debemos desde nuestro interior abrirle nuestro corazón para que sea Él, permitiéndonos, limpiándonos y llevándonos a más y más, lo que anhela nuestro Señor Jesucristo. Y en último, la cuarta distinción es esperar la cosecha. El tiempo de Dios es perfecto. Por eso ahorita hace unos segundos le decía, mi hermano, no se afane porque usted no vea una promesa cumplida. No se afane, más bien revise por qué si lleva 5, 10, 15 años esperando una promesa y no la ha recibido. Revise si está atento a lo exterior y no atento a lo interior, que es lo que el Señor anhela para nuestras vidas. Necesitamos agradarle a nuestro Dios en todo. Necesitamos echar buenas raíces en Él, en su palabra. Cada vez que incorporamos su palabra, necesitamos echar esas buenas raíces. Pero al mismo tiempo, necesitamos eliminar
todo aquello que no nos permite dar fruto y permanecer en Dios. Permanecer en nuestro Jesús aún en tiempos de angustia, en tiempos de tribulación, en tiempos difíciles, para poder caminar con Él y esperar su tiempo, esperar esa cosecha que Él ya lo tiene preparado. Para el Señor es más importante nuestro crecimiento espiritual, porque Él ya nos prometió que nosotros vamos a tener una vida y una vida en abundancia. Él ya prometió que nosotros vamos a disfrutar de sus riquezas aquí en la tierra, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Él ya nos ha prometido que a nosotros no nos faltará nada, porque Él suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. El Señor ha prometido para nuestras vidas como todas esas bendiciones que están escritas en Deuteronomio 28. Pero escúcheme bien, estas bendiciones están preparadas para nosotros si escuchamos atentamente su voz, si guardamos sus mandamientos y sus estatutos desde nuestro interior. Los ponemos por obra y todas esas bendiciones nos alcanzarán, dice Deuteronomio 28. El Señor ya lo ha prometido, pero necesitamos entender que lo más importante es lo interior. Lo más importante es qué está creciendo en mí, qué está creciendo en mis sentimientos, qué está germinándose allí. ¿La mala semilla o la buena semilla que el Señor desea plantar en cada uno de nuestros corazones? Y por último queremos leer Juan capítulo 12 versículo 24 al 26 que dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El 25 dice: el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Mira esta parábola del trigo. Para que el trigo pueda germinar necesita morir en la tierra para poder germinar, para poder echar raíces y ser incluso ese árbol plantado, dar esos buenos frutos. Asimismo, nosotros necesitamos menguar a mi yo, menguar a mi carne, menguar a mis deseos, menguar a mis anhelos, para que Cristo crezca en nosotros, para que Cristo crezca en mí, para que Cristo desde mi ser haga de manera especial lo que desea hacer. Y así llevará fruto, porque el que ama su vida la perderá, y el que aborrece este mundo tendrá vida eterna, como lo estamos leyendo. Pero sobre todo el Señor nos dice: bueno, ustedes me quieren servir, síganme, sigamos a Jesús, pero desde nuestro interior, no desde la parte superficial. Vamos a echar esas raíces, mis hermanos, vamos a echar esas raíces, iglesia, pero desde el interior, entendiendo y caminando que para el Señor lo más importante es la parte espiritual y lo que nosotros estamos incluso caminando desde nuestro interior, o lo que incluso se está creciendo desde nuestro interior, no desde lo exterior. Y bueno, con esto hemos terminado el día de hoy, pero antes queremos pedirles a todos nuestros hermanos que por primera vez nos escuchan y que quizás estuvieron aquí muy atentos a esta palabra que el Señor ha hablado a nuestras vidas desde nuestro interior. Si usted desea cambiar todo aquello que está en su corazón y que no le permite avanzar, repita esta oración conmigo. Amado Padre Celestial, hoy vengo delante de ti, delante de tu presencia, primeramente pidiéndote perdón por cada uno de mis errores, por cada uno de mis deseos pecaminosos. Pero hoy quiero morir a la carne, hoy quiero morir a mi yo, para que tú crezcas en nosotros, para que tú crezcas en mí, repítalo allí. Padre,
anhelo y deseo echar raíces profundas en ti, para que seas tú quitando toda hierba mala que quiera crecer en nuestros corazones y permitiéndonos permanecer en ti, tú que eres esa vid verdadera. Queremos ser esos pámpanos que dan buenos frutos, pero no frutos al exterior, sino frutos pegados a tu lado, en ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.